Debajo de tu fregadero, en este momento, hay una botella que lleva años mirándote. La usas para cocinar. La usas para limpiar. A veces la usas para quitar el sarro del baño. Pero hay algo que esa botella puede hacer que ningún vendedor de herbicidas, ningún empleado de Home Depot y ningún anuncio de televisión te ha dicho jamás. Esa botella puede eliminar absolutamente todas las malas hierbas de tu jardín, de tu entrada, de las grietas de tu patio, en menos de 24 horas. Sin guantes especiales. Sin traje de protección. Sin leer advertencias de toxicidad. Sin llamar a ninguna empresa. Sin gastar $40 cada temporada en una botella con logo corporativo que resuelve el mismo problema peor, más lento y con veneno que se queda en tu suelo durante meses. Cuesta $2. Está en cualquier supermercado. Y una industria que factura $100.000 millones al año ha invertido décadas de lobbying, de financiación selectiva de investigaciones y de control silencioso de los programas universitarios de agronomía para asegurarse de que tú nunca conectes esos dos puntos. Lo que vas a leer ahora no es teoría de conspiración. Es química. Es historia documentada en tablillas de arcilla de hace 5.000 años. Es un estudio del propio Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que lleva disponible públicamente desde 2002 y que la industria ha ignorado con una precisión que solo se explica con dinero. Cuando termines, vas a entender exactamente qué es, exactamente cómo usarlo y exactamente por qué nadie te lo había dicho. Y esa última respuesta te va a indignar más que cualquier mala hierba que hayas tenido que arrancar a mano. Tienes en tu cocina un líquido que elimina todas las malas hierbas de raíz en tan solo 24 horas. No vuelve a crecer durante meses después de una sola aplicación. Funciona contra la grama, los dientes de león, los cardos, los nogales y todas las especies invasoras que están devastando los jardines estadounidenses. La botella cuesta $2 en cualquier supermercado. Los agricultores de las zonas rurales de Estados Unidos lo usaron durante más de un siglo antes de que existiera un solo herbicida químico. Investigadores universitarios confirmaron que supera al Roundup en el control de malezas de hoja ancha en ensayos de campo controlados. Entonces, una industria multimillonaria tomó una decisión, que jamás deberías aprender su nombre. No lo retiraron del conocimiento público porque dañara el suelo o contaminara las aguas subterráneas. Lo retiraron porque funcionaba. Un líquido de $2 que elimina permanentemente todas las malas hierbas de tu jardín no se puede vender de nuevo en una botella con marca por $40. Y lo que no genera ingresos trimestrales debe desaparecer por completo de la memoria colectiva. Esta es la historia del herbicida más barato jamás descubierto y de las dos grandes industrias que ahora mismo están aterrorizadas de que encuentres y compartas este vídeo. Bienvenidos a Forbidden Camping. Aquí abrimos todos los secretos que la industria agrícola mantiene ocultos. Si estas historias te interesan, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. En 1971, una investigadora de la Universidad de Georgia llegó a un ensayo de campo que debía durar 3 semanas y que concluyó en 4 días. Había aplicado una solución diluida de ácido acético a una parcela experimental con malezas de hoja ancha y gramíneas. Al segundo día, las malezas de hoja ancha ya se estaban marchitando. Al cuarto día, toda la sección de prueba estaba despejada. Sin ralentizaciones. Sin amarillamiento gradual. Sin excepciones. Documentó los resultados, presentó sus hallazgos al Departamento de Agricultura de la universidad y esperó la respuesta de la industria. La respuesta nunca llegó. Ninguna gran empresa de agroquímicos solicitó sus datos. Ningún fabricante de herbicidas se puso en contacto con ella para financiar más investigaciones. Sus hallazgos permanecieron archivados en una universidad durante más de una década sin una sola mención por parte del sector agrícola comercial. Ese líquido era vinagre blanco destilado. La misma botella que tu abuela guardaba bajo el fregadero para limpiar y cocinar. 5% de ácido acético, agua y nada más. Y acababa de superar a los herbicidas sintéticos en un ensayo de campo controlado realizado en una universidad, sin haber recibido ni un solo dólar de financiación de la industria. Pero hay algo que hace este silencio todavía más revelador. En ese mismo periodo, Monsanto estaba invirtiendo cientos de millones de dólares en desarrollar el glifosato, el ingrediente activo del Roundup, que se lanzó comercialmente en 1974, 3 años después del ensayo de Georgia. La investigadora de la Universidad de Georgia ya tenía los resultados. La industria ya sabía lo que el vinagre podía hacer. Y decidió lanzar al mercado un herbicida sintético de todos modos. No porque fuera mejor, sino porque era patentable. Pero la investigadora de la Universidad de Georgia no fue la primera en saber esto. Ni mucho menos.
Remontémonos al año 3000 a.C. en la antigua Mesopotamia, en los fértiles valles fluviales entre el Tigris y el Éufrates. Los agricultores de Sumeria, que cultivaban los primeros campos agrícolas organizados de la historia humana documentada, se enfrentaban al mismo problema que afronta hoy cualquier propietario. Las malas hierbas invasoras competían con los cultivos por el agua, los nutrientes y la luz solar. Vertían vinagre de uva fermentado a lo largo de los linderos de los campos, entre las hileras de cultivo, para eliminar el crecimiento no deseado. Las tablillas de arcilla del período Ur-III, entre los registros agrícolas más antiguos jamás excavados, describen soluciones ácidas aplicadas al suelo para suprimir las malas hierbas. No se trataba de conjeturas ni remedios populares. Eran protocolos agrícolas documentados, transmitidos de generación en generación por trabajadores agrícolas a lo largo de miles de años de práctica. En la antigua Roma, los ingenieros militares encargados del mantenimiento de los caminos de campaña utilizaban soluciones concentradas de vinagre para evitar que la vegetación agrietara las superficies de piedra y desestabilizara los cimientos de los caminos. Los manuales agrícolas romanos, incluidos los escritos por Marcus Porcius Cato en el siglo II a.C., describen aplicaciones de ácido acético para controlar el crecimiento de plantas no deseadas alrededor de los olivares y los viñedos. El ejército romano llevaba consigo vinagre concentrado en cada campaña prolongada, no solo para la conservación de alimentos y el tratamiento de heridas, sino también para mantener despejado el terreno alrededor de los campamentos militares, que proporcionaban líneas de visión defensivas. En la Inglaterra medieval, los registros monásticos de los siglos XII y XIII documentan la aplicación repetida de vinagre a lo largo de los muros de los jardines y los caminos de piedra. Estos registros se conservan en los archivos de Canterbury y Winchester, y describen el mismo principio básico que los ingenieros romanos habían utilizado 1000 años antes. El ácido concentrado aplicado directamente al tejido vegetal destruye la estructura celular más rápido de lo que la planta puede repararla. La maleza muere de afuera hacia adentro, y el ambiente ácido del suelo que queda impide su rebrote inmediato. Durante 5000 años, todas las civilizaciones agrícolas que fermentaban granos o frutas descubrieron de forma independiente lo mismo: el ácido mata las malezas. El ácido más barato disponible es el vinagre. La solución cuesta casi nada y funciona. 5000 años de evidencia agrícola acumulada. 5000 años de resultados documentados en tablillas de arcilla, en manuales militares romanos, en registros monásticos medievales, en cuadernos de granjeros del siglo XIX. Y todo ese conocimiento colectivo desapareció en menos de 50 años, no porque fallara, sino porque una industria decidió que era más rentable que desapareciera. Hay un capítulo de esta historia que ocurrió en Estados Unidos y que define exactamente cómo se produjo ese borrado. A principios del siglo XX, antes de que existiera un solo producto de Monsanto en el mercado, los agricultores estadounidenses usaban el vinagre como parte estándar de sus herramientas de manejo de malezas. No era un secreto. No era un remedio alternativo. Era práctica común, transmitida de padres a hijos igual que se transmitía el conocimiento sobre rotación de cultivos o conservación de semillas. Las ferreterías rurales vendían vinagre en galones grandes junto con las herramientas de labranza. Los periódicos agrícolas de la época lo mencionaban regularmente como solución para el control de malezas en jardines y huertos domésticos. Entonces llegaron los años 40. La Segunda Guerra Mundial había acelerado masivamente el desarrollo de la industria química. Las mismas empresas que habían producido agentes químicos para uso militar necesitaban reconvertir su infraestructura productiva hacia aplicaciones civiles. El mercado agrícola era el objetivo perfecto. Tenían capacidad de producción, tenían capital, tenían lobbistas y tenían algo que el vinagre no tenía: la posibilidad de patentar fórmulas y crear dependencia comercial permanente. La transición fue gradual, pero absolutamente deliberada. Los herbicidas sintéticos entraron al mercado con campañas publicitarias masivas que prometían resultados superiores, más rápidos y más convenientes. Las universidades agrícolas, que comenzaban a depender cada vez más de la financiación privada de la industria química para sus programas de investigación, empezaron a orientar sus estudios hacia los nuevos productos sintéticos. Los programas de extensión agrícola, que históricamente habían sido el canal por el que el conocimiento práctico llegaba a los granjeros, comenzaron a recibir materiales educativos producidos o financiados por las mismas empresas que vendían herbicidas. En 2 generaciones, el vinagre pasó de ser una herramienta agrícola estándar a ser un ingrediente de cocina. No porque dejara de funcionar, sino porque una industria entera reescribió metódicamente lo que los agricultores creían saber sobre el manejo de sus propios campos. Ahora viene la ciencia que incomoda profundamente a la industria de herbicidas, valorada en $100.000 millones. El mecanismo detrás del control de malezas con ácido acético no es complicado. De hecho,
es uno de los ejemplos más elegantes de química de contacto en toda la biología vegetal. Cuando una solución de ácido acético al 5% o más entra en contacto con el tejido vegetal, comienza inmediatamente a descomponer la capa cerosa de la cutícula que cubre la superficie de cada hoja y tallo. La cutícula es la principal defensa de la planta contra la pérdida de humedad y el estrés ambiental. En el momento en que el ácido acético la penetra, la planta comienza a perder agua a través de todas las paredes celulares dañadas simultáneamente. Este proceso se denomina desecación y ocurre con una velocidad que ningún herbicida de contacto sintético ha igualado consistentemente. Un estudio publicado por el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 2002 probó soluciones de ácido acético en concentraciones entre el 5 y el 20% contra 14 especies comunes de malezas. A una concentración del 5%, la tasa de mortalidad del vinagre estándar de supermercado para malezas jóvenes de hoja ancha alcanzó entre el 85 y el 100% en 24 horas. A una concentración del 10%, incluso las malezas perennes establecidas con sistemas radiculares profundos mostraron tasas de mortalidad superiores al 70% tras una sola aplicación. A una concentración del 20%, disponible como vinagre hortícola en tiendas de jardinería, el estudio registró tasas de eliminación total en todas las especies analizadas, incluido el cardo canadiense, conocido por su resistencia excepcional. Los investigadores del USDA señalaron específicamente que el ácido acético tuvo un desempeño comparable al del glifosato, el ingrediente activo del Roundup, en malezas anuales de hoja ancha. En algunas especies, superó al glifosato en la velocidad de eliminación en la primera aplicación. Un estudio posterior de la Universidad de Cornell, publicado en 2003, confirmó estos resultados y añadió un dato crucial que la industria de herbicidas consideró particularmente preocupante. El ácido acético no deja residuos en el suelo. El glifosato y muchos otros herbicidas sintéticos se adhieren a las partículas del suelo y permanecen detectables durante meses o años después de su aplicación. El ácido acético no deja residuos en el suelo. El glifosato y muchos otros herbicidas sintéticos se adhieren a las partículas del suelo y permanecen detectables durante meses o años después de su aplicación. El ácido acético se descompone por completo en 48 horas tras el contacto con el suelo. La misma zona donde se rocía vinagre hoy se puede plantar sin problemas en 2 días. En cambio, la misma zona donde se aplica Roundup presenta residuos químicos detectables hasta por 174 días, según datos de persistencia en suelo de la EPA. Eso significa que cada vez que aplicas Roundup en tu jardín, estás introduciendo en tu suelo una sustancia química que permanecerá allí durante casi 6 meses. 6 meses en el suelo donde crecen tus plantas. 6 meses en el suelo que toca el agua que se filtra hacia tus capas freáticas. 6 meses en el suelo donde juegan tus hijos y caminan tus mascotas. El vinagre, en cambio, desaparece en 48 horas y no deja absolutamente nada detrás. Un artículo revisado por pares, publicado en la revista Weed Technology en 2014, midió la diferencia de costos entre el tratamiento con ácido acético y los programas estándar de herbicidas sintéticos durante una temporada completa de cultivo en un huerto residencial de media hectárea. El costo del programa de herbicidas sintéticos para la temporada ascendió a $127, incluyendo el producto y la mano de obra de aplicación. El programa de tratamiento con ácido acético, utilizando vinagre común de supermercado, tuvo un costo total de $11 para la misma área durante el mismo periodo. El Programa Nacional Orgánico, administrado por el USDA, aprobó el ácido acético como herbicida orgánico certificado desde 2002. Las granjas orgánicas certificadas en todo Estados Unidos lo utilizan de forma legal, abierta y eficaz. Los datos sobre su rendimiento han estado disponibles públicamente en los archivos del USDA durante más de 20 años. Sin embargo, si entras hoy en cualquier centro de jardinería de Home Depot, Lowe's o Walmart en Estados Unidos, no encontrarás ni un solo producto en sus estantes que indique el ácido acético como su principal ingrediente activo para eliminar las malas hierbas. Ninguno. Aquí hay un dato sobre el glifosato que la industria no quiere que conectes con esta historia. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como probable carcinógeno para humanos. No fue una clasificación de activistas. Fue el resultado de una revisión sistemática de la evidencia científica disponible, realizada por 17 expertos de 11 países diferentes. La respuesta de Monsanto, y posteriormente de Bayer tras su adquisición de Monsanto por $63.000 millones en 2018, fue atacar la metodología del estudio, financiar investigaciones alternativas con conclusiones diferentes y mantener sus campañas de marketing prácticamente sin cambios. Para 2023,
Bayer había acumulado más de 100.000 demandas legales en Estados Unidos por parte de personas que atribuían sus diagnósticos de linfoma no Hodgkin al uso de Roundup. La empresa llegó a acuerdos por aproximadamente 11.000 millones de dólares para resolver una parte de esas demandas, sin admitir responsabilidad. 11.000 millones de dólares en acuerdos legales. Y el producto sigue en los estantes. Y el vinagre sigue en la cocina. Eso no es negligencia. Es una decisión de negocio calculada. Pagar 11.000 millones en acuerdos sigue siendo más rentable que perder el mercado de 8.000 millones de dólares anuales que genera el glifosato. La matemática es despiadada y absolutamente transparente para cualquiera que quiera verla. Pero el glifosato no es el único problema. Es apenas la punta visible de una estructura de dependencia mucho más profunda que la industria ha construido durante décadas. El mercado mundial de herbicidas genera más de 33.000 millones de dólares en ingresos anuales. Solo el glifosato representa más de 8.000 millones de dólares de ese total cada año. Bayer, que adquirió Monsanto y su línea de productos Roundup por 63.000 millones de dólares en 2018, tiene un interés financiero directo en garantizar que todos los propietarios crean que los herbicidas químicos son la única opción eficaz disponible. La industria de las semillas añade otra capa a esta estructura de dependencia. Bayer, Corteva, Syngenta y BASF controlan conjuntamente más del 60% del mercado mundial de semillas comerciales. Una parte importante de sus ingresos proviene de la venta de variedades de cultivos resistentes a herbicidas, diseñadas específicamente para sobrevivir a las aplicaciones de Roundup, que eliminan todo lo demás. Si los agricultores optaran por el ácido acético y otros programas de herbicidas naturales, todo el modelo de negocio de semillas genéticamente modificadas resistentes a herbicidas se derrumbaría. No se trata de una amenaza de 33.000 millones de dólares. Es una amenaza combinada de 100.000 millones de dólares que abarca semillas y productos químicos simultáneamente. No se puede patentar el ácido acético. Ha existido desde que se produjo la primera reacción de fermentación en la naturaleza, hace miles de millones de años. No se puede crear una fórmula patentada de vinagre blanco que los competidores no puedan replicar por $2 en cualquier supermercado. Todo el modelo de modificación genética y dependencia química de la agricultura industrial moderna se basa en herbicidas sintéticos. El vinagre rompe completamente esa dependencia. Así pues, la industria hizo lo que toda industria hace cuando una solución barata amenaza sus elevados ingresos. Financió programas de investigación universitaria que comparaban únicamente el ácido acético con el glifosato en condiciones óptimas para este último. Presionó a la EPA para que clasificara el ácido acético de alta concentración como un plaguicida regulado, lo que exigía licencia para su aplicación comercial. Se aseguró de que para la década de los 90 los programas de extensión agrícola de las universidades públicas dejaran de incluir el ácido acético en sus planes de estudio sobre el manejo integrado de malezas. Y se aseguró absolutamente de que los estantes de todos los centros de jardinería permanecieran llenos exclusivamente con sus productos químicos de marca. La supresión no fue dramática. Fue sistemática. Y funcionó durante 40 años. Hay un dato adicional que conecta esta historia con la crisis de salud pública que nadie está nombrando directamente. El glifosato no solo permanece en el suelo durante 174 días. Permanece en los alimentos. Un estudio publicado en la revista Environmental Research en 2016 analizó muestras de orina de adultos estadounidenses no agricultores y encontró glifosato detectable en el 93% de las muestras. No agricultores. Personas que nunca habían aplicado Roundup en sus vidas. La exposición llega a través de los alimentos cultivados con herbicidas sintéticos, a través del agua y a través del contacto ambiental con suelos contaminados. Un análisis de la organización Environmental Working Group publicado en 2018 encontró glifosato en niveles superiores a los considerados seguros por los propios estándares de salud pública europeos en 43 de 45 muestras de productos de avena ampliamente consumidos en Estados Unidos, incluyendo cereales de desayuno para niños de marcas líderes. Cereales de desayuno para niños. Con residuos de un probable carcinógeno. En niveles que superan los estándares europeos de seguridad. El vinagre no hace nada de eso. El vinagre que toca el suelo hoy desaparece en 48 horas. El vinagre que eventualmente llega a tu comida como residuo de aplicación agrícola ya está en tu comida de todas formas, en concentraciones infinitesimales, porque el vinagre es un alimento. No hay ningún estudio en ningún archivo de ninguna universidad del mundo que haya encontrado que el ácido acético en concentraciones de uso hortícola represente un riesgo para la salud humana. Ninguno. Porque no lo hay. Ahora viene el protocolo exacto. Y la proporción importa, así que presta mucha atención. Para malezas anuales jóvenes, Dientes de León en su primera temporada,
pasto cangrejo, pamplina y trébol, usa vinagre blanco destilado estándar al 5% aplicado sin diluir directamente sobre la superficie de las hojas. En un día soleado y seco, elimina entre el 80 y el 100% de las plantas en 24 horas. Compra el envase de 1 galón en cualquier supermercado por entre $2 y $3. Viértelo en una botella con atomizador y aplícalo en un día sin pronóstico de lluvia durante al menos 24 horas. La luz solar acelera significativamente el proceso de desecación porque el calor intensifica la evaporación del agua a través de las células dañadas. En días nublados también funciona, pero tarda entre 36 y 48 horas. Para malezas perennes con raíces profundas, como cardos, correhuela y especies invasoras establecidas, mezcla 1 galón de vinagre blanco con una taza de sal y una cucharada de jabón líquido para platos. La sal extrae la humedad adicional del tejido radicular después de que el vinagre disuelve la cutícula. El jabón líquido actúa como tensioactivo, facilitando la penetración de la solución en la capa cerosa de las hojas y asegurando que la mezcla se adhiera al follaje en lugar de escurrirse. Aplica directamente sobre el follaje de las malas hierbas, evitando las plantas deseables. El ácido acético no distingue entre malas hierbas y plantas de jardín, mata todo lo que toca. La aplicación precisa con un pulverizador o una brocha de espuma es más efectiva que la pulverización generalizada cerca de macizos de flores o huertos. Para grietas en entradas de vehículos, juntas de patios y linderos donde se desea dejar el suelo permanentemente despejado, aplica la mezcla de sal y vinagre directamente sobre la tierra después de eliminar las malas hierbas superficiales. La concentración residual de sal inhibe el rebrote durante un periodo prolongado. Hay un detalle técnico que marca la diferencia entre resultados mediocres y resultados extraordinarios: el momento de la aplicación. El ácido acético funciona por desecación, lo que significa que necesita condiciones que faciliten la pérdida rápida de humedad en el tejido vegetal. La aplicación a media mañana, cuando el sol ya ha calentado las hojas pero el calor del mediodía no ha generado todavía el estrés hídrico natural que cierra los estomas de las plantas, produce los mejores resultados consistentemente. Los estomas abiertos facilitan la penetración del ácido hacia el interior del tejido. 1 hora de diferencia en el momento de aplicación puede marcar la diferencia entre el 80 y el 100% de efectividad. Para malezas en superficies duras como concreto, adoquines o piedra, añadir una pequeña cantidad de sal de roca a la mezcla base no solo potencia el efecto herbicida inmediato, sino que crea un ambiente residual en las microfisuras del material donde las semillas no pueden germinar durante semanas después de la aplicación. Ese efecto residual es lo que los fabricantes de herbicidas sintéticos para superficies duras cobran como característica premium. Con vinagre y sal cuesta centavos. Una maestra jubilada de una zona rural de Kentucky documentó su transición de un programa anual de $140 con Roundup a un tratamiento completo con vinagre y sal en su propiedad de 2 acres en 2021. El costo total de los materiales para la primera temporada fue de $23. La cobertura de malezas al final de la temporada fue menor que la de su último año de uso de herbicidas sintéticos. Estimó ahorrar más de $110 solo en el primer año y describió su suelo como visiblemente más saludable a mediados del verano, con lombrices más activas y mejor drenaje, 2 indicadores directos de salud microbiana del suelo que el glifosato destruye sistemáticamente. Debo ser honesto sobre las limitaciones reales, porque este canal no funciona como la industria. Aquí no se oculta lo que no conviene. El ácido acético es un herbicida de contacto. Mata lo que toca por encima del suelo, pero no se distribuye sistémicamente a través del tejido vegetal como lo hace el glifosato. Para malezas perennes profundamente establecidas con extensas redes de raíces, pueden ser necesarias varias aplicaciones para agotar completamente el sistema radicular. Las plantas con raíces de almacenamiento de energía muy desarrolladas, como la correhuela o el cardo canadiense con años de establecimiento, pueden rebrotar después de la primera aplicación porque las reservas energéticas de la raíz sobreviven aunque el tejido aéreo muera. Estas limitaciones son reales y manejables. Varias aplicaciones de una solución de $2 siguen costando mucho menos que una temporada de uso de herbicidas sintéticos. Y cada aplicación sucesiva agota progresivamente las reservas energéticas de la raíz hasta que el sistema radicular no tiene suficiente energía para generar nuevo crecimiento. Es el mismo principio que la siega repetida, no una solución instantánea única, sino un proceso de agotamiento que termina siendo permanente. La diferencia fundamental es esta: el glifosato sistémico mata más rápido en malezas perennes establecidas porque viaja a través de los tejidos de la planta hasta la raíz. Pero ese mismo mecanismo de viaje sistémico es el que le permite también acumularse en el suelo, en los cultivos cercanos, en el agua subterránea y en la cadena alimentaria. La velocidad del glifosato tiene un precio que no aparece en la etiqueta. El ácido acético es más lento en casos extremos.
Pero su precio completo sí aparece en la etiqueta, $2 el galón, sin consecuencias ocultas. Los sumerios limpiaban sus campos con ácido fermentado hace 5000 años. Los ingenieros romanos mantenían sus caminos con vinagre 2000 años antes de que abriera sus puertas la primera empresa química. Los agricultores estadounidenses lo usaban habitualmente durante el siglo XIX, antes de que los herbicidas sintéticos sustituyeran su sentido común por la dependencia de las grandes empresas. Tus bisabuelos lo sabían. Guardaban una jarra debajo del fregadero y la usaban en el jardín cada primavera sin llamar a ninguna compañía química, sin leer etiquetas de advertencia de toxicidad, sin preocuparse por lo que estaban introduciendo en el suelo donde crecían sus alimentos. Durante generaciones, este conocimiento pasó de padres a hijos sin costo alguno, sin intermediarios, sin industria que se interpusiera entre el agricultor y la solución. Luego, 50 años de publicidad, de financiación universitaria dirigida y de lobbying regulatorio convencieron a toda una generación de que la botella debajo del fregadero era para cocinar, no para solucionar el problema de los $40 que crecía en la entrada de la casa. El conocimiento no desapareció porque fallara. Desapareció porque era gratis. Y lo gratis no tiene lugar en un modelo de negocio que factura $100.000 millones al año. El vinagre sigue ahí. La evidencia científica que confirma su eficacia se encuentra en los archivos de USDA desde 2002. Los sumerios dejaron instrucciones en tablillas de arcilla que han perdurado más que cualquier marca de herbicida jamás creada. Los romanos construyeron caminos que siguen en pie después de que las empresas que los habrían tratado con glifosato no existan ya ni en los libros de historia. Una industria de $100.000 millones necesita que sigas olvidando esos datos a la vez. Que sigas llegando cada primavera al pasillo de jardinería del supermercado y eligiendo la botella con logo corporativo porque es lo que siempre has hecho, porque es lo que todos hacen, porque nadie te dijo que había otra opción. Acabas de enterarte de que hay otra opción. Lleva 5000 años funcionando. Cuesta $2. Está debajo de tu fregadero.